La parte número 4 es el poder de la oración e iniciamos con el principio, con la palabra, donde radica este poder de la oración. El poder de la palabra, no de nuestra palabra. Cuando hablamos de la oración, no estamos hablando de nuestros intereses, sino de los intereses de Dios, del corazón de Dios. Entonces todo está basado en la palabra de Dios. El propósito de Dios debe de ser la motivación y el contenido de nuestras oraciones. Así como la materia prima de la oración es la voluntad de Dios, entonces el propósito de Dios debe de ser la motivación y el contenido de nuestra oración. Te repito, no es nuestro sueño, no es nuestra ilusión, no es nuestras metas, es el propósito y la voluntad de Dios. La verdadera oración manifiesta lo que Dios ya ha propuesto. ¿Y en dónde lo propuso? En su palabra. No podemos dividir la obra de Dios de su palabra y la oración. Estos van juntos. Así que para orar correctamente necesito conocer la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios y vivir bajo la palabra de Dios. Así que la verdadera oración entonces manifiesta lo que Dios ya propuso. Y por medio de la palabra de Dios podemos conocer, creer y estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas personas pasan mucho tiempo en oración, pero no desean estudiar la palabra, no desean leer la Biblia. Entonces es incongruente que tú seas una persona de oración sin la palabra del Señor, porque es solamente a través de ella donde conocemos, creemos y estamos de acuerdo en esta voluntad de Dios. Sin la palabra de Dios, nuestras oraciones no tienen fundamento. Sin la palabra de Dios, nuestras oraciones no tienen fundamento. Entonces, quizás algunas veces o durante mucho tiempo tú has estado considerando que Dios no desea responder tu oración. La verdad es que Dios desea responder tu oración, pero Dios no responde tus sugerencias ni tus emociones, Dios responde a su palabra. Todo el poder de Dios está a la disposición de la persona que verdaderamente ora. ¿Y quién es la persona que verdaderamente ora? Aquella que conoce la palabra de Él. La oración hasta cierto punto es muy sencillo. La oración es enunciar la palabra de Dios exactamente como Él nos ha dado esa palabra. La oración es enunciar la palabra de Dios exactamente como Él nos la dio. Nuestro poder en la oración entonces no es nuestro sentir, nuestra emoción, nuestro pensar. Nuestro poder en la oración es la palabra de Dios. Eso es lo que nos da el poder en la oración. Entonces, las oraciones que tienen respuesta son las oraciones que están basadas en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo habla en la palabra. Y si Dios mismo habla en la palabra, entonces la palabra revela la naturaleza de Dios. La palabra nos revela esa naturaleza. Y si es la naturaleza de Dios revelada a través de la palabra es viva. Es viva para transformar, poderosa, grandiosa, eterna, porque es Dios hablando. Y sabemos que la palabra verdaderamente habita en nosotros cuando dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una cosa, volvemos a un punto muy importante, es saber de memoria la palabra, conocer pasajes de la palabra, pero ¿cómo sé que la palabra, que la Biblia, verdaderamente habita en mí? La evidencia es que esa Biblia dirige mi pensamiento y mis acciones. No estoy viviendo incongruentemente a lo que leo o a lo que escucho. Estoy viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, nos marca. Entonces, no me debo de conformar con asistir una vez a la semana a una reunión a escuchar la palabra de Dios. No, esta debe de ser mi alimento diario. La predicación pública solamente aviva la fe. No me da toda la fe que necesito. Yo necesito leer la Biblia todos los días. Entonces, si tú eres un líder religioso, si tú eres pastor, tu labor es predicar la palabra, porque es de lo que se está alimentando el pueblo al que sirves. Entonces, cuando tú asistes a un lugar, no debes de depender exclusivamente de la palabra que escuchas una vez a la semana, sino que debes de depender de toda la palabra de Dios que tú lees, que tú estudias, que meditas y que practicas toda la semana.
Dios ejecuta su palabra, no las sugerencias o tus sentimientos. Dios va a ejecutar su palabra, por eso es la importancia de leer la Biblia. La palabra edifica la fe y la oración es un acto de fe. Eso es así. La palabra del hombre refleja lo que el hombre es. Entonces la palabra de Dios refleja lo que Dios es. Y si vamos a orar conforme al pensamiento, el corazón de Dios, entonces nosotros debemos de conocer su corazón. Y nada refleja más la naturaleza de Dios que la Biblia. En este sentido, lo que usted sabe, entonces es más importante que lo que usted ve. Quizás usted ve circunstancias sin esperanza, circunstancias en dificultad, carencia, enfermedad, pero lo que usted sabe es más importante que eso. Lo que usted sabe en la palabra, lo que Dios quiere hacer, cómo Dios actúa en el pueblo de Israel, cómo Dios actúa en el Nuevo Testamento, cómo Dios actúa cuando alguien ora. Esa es la manera, lo que usted sabe es más importante que lo que usted ve. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, prepara al que ora para que ore. Las circunstancias pueden motivarnos a la oración, pero las circunstancias no condicionan a la oración. Es la palabra de Dios la condicionante de esto. Usted se está esforzando, está trabajando, está luchando por hacer algo. La fe entonces abrirá las puertas que el arduo trabajo no pudo abrir. Esa es la verdad. La fe abrirá las puertas que el arduo trabajo no pudo abrir.